Buen día, somos del grupo colaborativo número 16. En este video tutorial vamos a explicar cómo se diseña una cercha utilizada para una cubierta, desde el proceso de selección hasta los resultados obtenidos, llegando a la verificación de la misma. Como primera medida, debemos seleccionar el tipo de estructura que vamos a utilizar. En nuestro caso seleccionamos una cercha tipo PRAN con una pendiente de 20 grados, como podemos apreciarlo en la figura número 1. Un dato curioso es que la cercha tipo PRAN es el diseño más famoso usado para puentes. Fueron originalmente hechos en madera, pero los avances técnicos permitieron numerosas variaciones en metal. Esta cercha será utilizada para una cubierta, lo que será la estructura sobre las que se pondrán las tejas, para cubrir el área descubierto de la edificación, en donde vemos que las medidas del frente y de la profundidad definen el área a cubrir. En nuestra cercha PRAN, 4 metros es la altura de las paredes de cerramiento. Estas características las vemos reflejadas en la figura número 2. La luz de la cercha corresponde al frente del área y la altura se calcula dividiendo la longitud entre 2. Es decir, que eso se multiplica por la pendiente, como lo podemos apreciar en la figura número 3. Otros valores geométricos que necesitamos para definir nuestro diseño son la longitud de la cuerda inferior, que es igual a la longitud de la cercha, la longitud de la cuerda superior, que es igual a la longitud de la cercha, pero dividido entre el coseno de la pendiente. También se debe hallar las longitudes de cada una de las barras, así como lo vemos reflejado en la figura número 4. Con respecto a la evaluación de las cargas, hay que tener en cuenta que las cargas que soportan una estructura se clasifican en cargas vivas y cargas muertas. Es decir, que las fuerzas sobre la estructura son la suma de las cargas vivas más las cargas muertas. La carga viva corresponde al peso de una persona que se mueve sobre la cubierta. El estimado corresponde a un valor de 70 kilogramos sobre metros. Este valor se multiplica por el área de influencia de la cercha y por la gravedad, así como lo podemos apreciar en esta presentación. Las cargas muertas corresponden al peso propio de la cercha, el peso de las tejas, el peso de las correas y las cargas del viento. Igual vemos el cálculo en este cuadro. Cuando se tiene el valor de las cargas sobre la estructura, este se distribuye sobre los nodos de las cuerdas superiores, dividiendo la carga total entre el número de nodos de la cuerda superior, este disminuido en 1. El valor de la carga obtenido le corresponde a cada nodo central y en los extremos se pone este valor, pero dividido entre 2. En nuestra estructura, el valor de los nodos centrales son de 2160 newtons y los extremos con un valor de 1080 newtons. Asimismo, como lo podemos apreciar en la figura número 5. Para la aplicación, para analizar la estructura aplicando el método de los nodos, lo primero que debemos hacer es hallar los ángulos de todas las barras que presentan inclinación con respecto a la barra horizontal, teniendo en cuenta que la estructura que decidimos escoger de la cercha tipo PRAN. Las barras que presentan inclinación en nuestra estructura son AB, BC, DE, EF, FG, BK, FI. Se tiene que el ángulo de inclinación con respecto al horizontal de las barras es igual a CJ, es igual a EJ. Esta igualdad se concluye porque todas ellas tienen la misma pendiente, que es 45 grados. Y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de las barras, CJ es igual a EJ. Acá se concluye la simetría de la cercha porque en el eje Y, que es de 63.4 grados, por ser el ángulo complementario de 45 grados, pues lo podemos ver que estos valores los llevamos y lo podemos apreciar en la figura número 7. Si analizamos la estructura, tenemos que es una estructura simétrica. Por lo tanto, podemos deducir que la sumatoria de las fuerzas aplicadas en los nodos dividida en dos apoyos no deberían dar las fuerzas necesarias en cada uno de los apoyos, tal cual como lo podemos apreciar en la ecuación trigonométrica que vemos en esta presentación. O también podemos equilibrar toda la estructura considerándola como un cuerpo rígido. Para encontrar las reacciones en los apoyos con el objetivo de encontrar las reacciones, podemos apreciar la ecuación que vemos en la presentación. Esta es la ecuación de equilibrio, en donde debemos calcular la distancia X entre dos fuerzas, lo cual nos permite determinar el brazo de cada una de las fuerzas. Para este paso, es equilibrar ordenadamente los nodos y definir qué tipo de fuerza actúa sobre cada barra. Para iniciar con el desarrollo del ejercicio, debemos tener en cuenta un principio tomado del canal del ingeniero, el cual dice: si tres miembros forman un nodo de armadura en el cual dos de los miembros son colineales, el tercer miembro es un miembro de fuerza cero.
siempre que ningún exterior o reacción de soporte esté aplicada al nodo. Luego de que tenemos los momentos, tenemos que empezar a escoger un nodo donde solo tengamos dos incógnitas y empezar a desarrollarlas según la fuerza que interactúa en la misma. Si la fuerza nos da negativo, tenemos que es un esfuerzo de comprensión. Si da positivo, es un esfuerzo de tensión. De la misma manera, tenemos que cuando se tiene un momento en un determinado punto y este punto gira en sentido horario, el momento es negativo. Por el contrario, cuando el movimiento se genera antihorario, este sería positivo. Ahora, para comenzar el análisis de la estructura, debemos escoger un lado de la estructura que es despejar. Solo encontremos dos incógnitas, ya que con más de dos incógnitas no se puede dar la definición de la estructura. En nuestro caso, decidimos empezar por el nodo A, por medio de la ecuación de equilibrio como se aprecia en esta presentación. Seguidamente el nodo L, luego el nodo B, el nodo K, el nodo C. Continuamos despejando la estructura y seguimos con el nodo D, para dar por terminado el análisis, ya que gracias a la simetría de la figura tenemos valores equivalentes en la otra mitad de la estructura y luego el nodo J. Se realiza una verificación de las fuerzas halladas anteriormente. Los cálculos obtenidos se ingresaron en una tabla resumen de análisis, como lo podemos apreciar en la figura número 9. Con esto queda definido el análisis de la estructura por el método de nodos. Ahora, para aplicar el método de las secciones, debemos tener en cuenta que este es el cálculo de la fuerza interna en una sola barra. En nuestro caso, se desea encontrar la fuerza interna en la barra JI, JE y DE. Si se quiere hallar un solo esfuerzo, se debe aplicar el método de las secciones. Se parte de la estructura equilibrada, la cual se secciona, es decir, se corta, con un plano que intersecte la barra mencionada anteriormente. Para encontrar la fuerza F con una sola ecuación, se debe aplicar la ecuación de momento con respecto al punto F, teniendo en cuenta que la fuerza FJI, FJE y FJD se debe descomponer en sus componentes horizontales, así como lo podemos apreciar en la figura número 10. Ahora, si queremos calcular los esfuerzos normales en las barras internas, como referencia tomamos el perfil que se va a utilizar para la ejecución de la cubierta, el cual es un perfil en I, teniendo las siguientes medidas que podemos apreciar en la figura número 11. Luego procedemos a calcular el área total del perfil, para luego calcular los esfuerzos de cada una de las barras con la siguiente ecuación que aparece debajo del perfil I. Siendo F el valor de la fuerza interna en la barra, el cual aparece reflejado en este cuadro, A es el área de la sección transversal de la barra, el cual depende del perfil escogido y se obtiene de la correspondencia tabla del apéndice C. Para las barras en tracción, se toma como área para el cálculo de los esfuerzos normal el área mínima de la sección transversal del perfil, que resulta de restar al área media del perfil el área de los agujeros abiertos para insertar los tornillos que une un perfil con otro. El criterio que se determina para el diámetro máximo para el tornillo que se puede usar como conector es que a ambos lados del agujero debe quedar un espesor de pared equivalente al diámetro. Para las barras de comprensión, se toma como área para cálculo de esfuerzos normales el área media de la sección transversal del perfil. En nuestro caso, el área es igual a 1128 milímetros cuadrados. Con esto ya podemos calcular los esfuerzos de barras de las que están en tracción como las que están en comprensión, como se aprecia en la figura número 12. Del cuadro resumen que veíamos anteriormente, depende la verificación de los elementos de estructura bajo carga glacial. A nuestra search Pratt, en este punto vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo y los de comprensión se verifican bajo carga crítica. Si para alguna barra el factor de seguridad es menos de 3, se debe redimensionar el elemento. A partir de eso se elabora una tabla para calcular los factores de seguridad en los elementos en tensión con el criterio de la resistencia a cedencia, donde Fs es igual a esfuerzo admisible sobre esfuerzo último. Esto lo podemos apreciar en la tabla complementaria de la figura número 13.
También elaboramos otra tabla para calcular los factores de seguridad de los elementos de comprensión con el criterio de carga crítica. Euler, donde Fs es igual a la carga crítica sobre la cara admisible. Dicha carga se calcula por medio de la expresión que vemos reflejada en esta presentación y los resultados los vemos reflejados en el cuadro complementario donde aparece la carga crítica en columnas de Euler. Ahora, para la verificación de los elementos estructurales bajo esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes se presentan normalmente en perros, pasadores y remaches. Esto significa que en el elemento estructural actúa fuerza transversal que determina fuerzas internas en el plano de la sección, a las que se les llama fuerzas cortantes. Al dividir las fuerzas cortantes entre el área de la sección transversal A, se obtiene el esfuerzo cortante, el cual se designa por la letra griega T, la cual vemos en la siguiente expresión que aparece debajo de la figura número 14. Siendo A el área transversal del pasador cilíndrico, como lo podemos apreciar en la siguiente ecuación ya desarrollada como tal. Y por último, verificando los elementos estructurales bajo flexión, podemos determinar que las vigas son elementos estructurales sometidos a carga transversal, la cual origina desde el punto de vista de la resistencia de materiales una situación particular de esfuerzo y deformación llamado flexión. Para este punto, vamos a seleccionar un perfil estructural S o W que actúa bajo un momento flector. Esto quiere decir que una cercha reemplaza a otra actuando como una viga. O sea, que en vez de la cercha se puede poner una viga. Por medio de una ecuación miramos la equivalencia de la fuerza entre la cercha y la viga de flexión. Como podemos ver la ecuación reflejada debajo de la figura número 15. Por lo tanto, se ha definido que el flector de seguridad que se va a usar en el problema, el cual vemos los cálculos en el siguiente cuadro. Y teniendo este valor, vemos que en la tabla apéndice C, para encontrarlo se puede seleccionar los siguientes perfiles que tienen un valor igual o superior a lo solicitado. Por lo tanto, como tiene un valor igual o superior o similar a lo solicitado, podemos apreciar en el cuadro al lado derecho de la figura número 15 los perfiles posibles de nuestra estructura como tal. Muchas gracias.